que es contradictoria a todas las versiones oficiales, simplemente pues para poder discernir después y saber dónde está la verdad. Él es periodista, escritor, autor del bestseller internacional Calor Glacial y la macroestafa del SIDA. Licenciado en Filología, máster en Periodismo, ha trabajado en El País, Cambio 16, El Correo, Interview, etcétera, y ha participado en numerosos programas de radio, televisión, etcétera. Su blog es contraperiodismomatrix.nireblog.com, pero bueno, Contraperiodismo Matrix en Google sale enseguida. Invito a que lo visiten. Y bueno, el tema es la glaciación que viene y la estafa del calentón global. Con todos ustedes, creo que por primeras veces, quizá así en congresos, Luis Carlos Campos. Bueno, en 2003 la revista Más Allá publicó este reportaje sobre que llegaba una glaciación, que lo había hecho yo. Y digo que llega el frío, pero en realidad en 2003 lo que había es una ola de calor. La gente se reía cuando hablabas de que llegaba una era de frío, ¿no? Pero ya habéis visto lo que ha pasado este año en Barcelona en 2010, ¿no? Quiero decir que al principio la gente se reía cuando le lanzabas estas ideas. Después, en 2005, escribí Calor Glacial, diciendo que la teoría oficial era una estafa y que lo que llegaba era una glaciación, ¿no? Después, en 2008, hice la edición internacional. En 2006, Abdusamatov, un experto mundial en ciclos solares, confirmó que llegaba una glaciación, un año después de sacar yo mi libro. Bueno, nos están contando un cuento chino. Todo lo que veis cada día en el telediario, telediarreo que llamo yo, es falso, es un timo. Os hablan de deshielo, ¿no? Pues fijaros, esto es en 2004, mirad. Orcas atrapadas en el hielo, en el Ártico. Es falso lo del deshielo, es falso todo lo que nos cuentan. Esta es de 2008. Un caribú en el Ártico congelado de pie. Y dicen que hay deshielo en el Ártico. Esto es 2010. Cataratas del Niágara congeladas. ¿Esto es calentón global? En 2010 Siberia alcanza récords de frío desde que hay registros. Y fanáticos de Greenpeace fueron rescatados en el Ártico. Fueron un verano con un barco a hacer una campaña para concienciar a la gente y les tuvieron que rescatar en un helicóptero, en verano, casi se congelan. Esto se puede ver en oneworldexpedition.com. Greenpeace, ha salido la noticia ayer, está financiada por la Fundación Rockefeller. Es otra gran estafa. Y normalmente cuando nos dan las noticias del calentón global, las suele dar organizaciones o ONGs como Greenpeace. Al Gore, suspende la conferencia Sermón en la conferencia de Copenhague del 2009. Tuvo que suspenderla por el frío glacial. Fue a dar una conferencia del calentón global y la tuvo que suspender. Cada vez que va a un sitio a dar una conferencia, normalmente nieva o pasa algo. Esto es un tuneo de la película de Kubrick, del Resplandor. Este es Al Gore. Así se va a quedar con su estafa. 2010, frío glacial mundial. Aquí hay una chapa que pone I love CRU. CRU es el instituto calentólogo que daba la información oficial, que decía que nos calentábamos, ¿no? Pues se ha descubierto este año y el año pasado que era una estafa y que manipulaban los datos y que nos estamos enfriando y lo estaban escondiendo. Este es Bokov. En el 2010 dijo que iba a empezar un ciclo de enfriamiento, siguiendo un ciclo meteorológico que se llama de Bangenheim-Gears. Es un científico de vanguardia y estudia el Sol, es un científico solar. Todos los expertos solares están prohibidos en la ONU, que es la que nos asusta siempre con que llega un calentón y nos vamos a morir todos, etcétera, etcétera. En cambio, él y yo dijimos que en 2010 nos íbamos a congelar. ¿Y qué ha pasado en 2010?
2010, 50 barcos encallados en el Báltico. Esto tampoco es normal. Esto solo pasa en épocas de glaciación. Este es Al Gorrone. Le da un yuyu con estas noticias. Esto es el Sol ahora. El Sol lleva muchos días sin manchas o con muy pocas manchas. Cuando el Sol no tiene manchas, las manchas son como explosiones solares, viento solar que se llama. Cuando el Sol se queda sin manchas, los científicos han observado que nos enfriamos. Y eso es lo que está pasando desde hace casi un par de años. Y eso pasó en el siglo XVII, en el mínimo de Maunder, que hubo una mini glaciación en la Tierra. Es decir, que el Sol está confirmando lo que yo digo. En cambio, la versión oficial nos la da el IPCC, son los expertos de la ONU y el CRU, la organización científica que os he dicho que daba los datos del calentamiento, que se ha demostrado este año que era una estafa. ¿Qué? Sí, últimamente algunos días ha habido explosiones solares, ha estado en aumento, pero el Sol sigue estando sin manchas o con muy pocas manchas. Que salga alguna mancha de vez en cuando no quiere decir nada. Quiere decir que hay periodos de muy pocas manchas que no suelen ser más de 10. Pero lleva muchísimos meses sin manchas. Eso es un dato objetivo, es irrefutable. O si no, enséñame la foto del Soho, que es donde salen las fotos. Enséñame la foto del Soho de hoy a ver si hay manchas. ¿Y por qué no hay manchas? Bueno, yo pediría, si nos diera tiempo, estaría muy bien. Sí, que luego hablamos. Mira. Si nos da tiempo, hacemos un debate, por favor, porque es importante saber. No, pero es cierto que ha habido explosiones solares y aumento en la actividad solar al tiempo de que ha habido una temporada sin manchas. Eso también es cierto. Y en el 2012 va a haber explosiones que voy a contar también ahora. Eso lo voy a decir. Climategate es el escándalo que se ha descubierto que los calentólogos son estos científicos que viven de asustarte con que se deshiela el Ártico, que les demos dinero. Y se ha descubierto que este era el jefe, ha tenido que dimitir, Phil Jones. No sabían cómo ocultar que nos enfriábamos. Incluso falsificaban las gráficas. Esta es una conocida falsificación que se llama palo de hockey de man. Por eso pongo aquí calentón man-made, hecho por el hombre. Quitaron un calentamiento que hubo en la Edad Media para demostrar que este era el mayor calentamiento de la historia, es decir, estafando. Y estos son los estudios que salen en Science, los estudios que salen en la televisión, con que nos bombardean cada día. Y este es Al Gore y Pachauri. Pachauri son premios Nobel. Este es Oscar y premio Nobel. Este es el director del IPCC. Son dos estafadores. Pachauri era el presidente de la Indian Oil Company, es un petrolero, todos estos son petroleros. Acordaros que a los disidentes nos dicen que nos pagan las petroleras, nos dicen, sois negacionistas pagados por las petroleras. Este es petrolero y tiene una empresa para vender renovables y todo tipo de pufos energéticos, TERI. Y Al Gore tiene otra empresa que vende créditos de carbono, renovables y lo que sea. O sea que ellos están metidos en el ajo. Newsweek y Wall Street Journal acusó a Al Gorrone de contaminar en el 2002, en 1997. Y Mike Rupert, un periodista y un experto de la DEA de narcóticos, le conecta con la mafia. Este es Maurice Strong. Este señor que veis aquí es el que se inventó el calentón global. Este es un eugenista de la ONU que tiene obsesión en reducir la población y en crear un nuevo orden mundial. La palabra sostenible la inventó este señor. Primero probó con ecodesarrollo, pero no coló. Y después le dijo a Harlem Brundtland, una señora que era médico, no sé qué tiene que ver la medicina con todos estos temas, que empezara con lo de la sostenibilidad. Es un estafador, le han cogido con estafas en la ONU. Tuvieron que despedir a su hija porque la había metido en la ONU y la daba un sueldo aparte, le han cogido en estafas con Saddam Hussein. Esto está publicado, ha salido es público, pero la gente no lo sabe. Este es el que se inventó el calentón. También está relacionado con Gorbachev, con todos los planes del nuevo orden mundial, con el Dalai Lama. El calentón es un negocio de insostenibles renovables. Las renovables son un timo, son un pufo, como voy a seguir explicándoos. Siempre que veáis la palabra sostenible o negacionista,
o irresponsable es una estafa. Siempre que oigas que dicen eso, es una estafa. Es como la película de Tony Leblanc, Los tramposos, el timo de la estampita. Hay un experto que se llama Howard Hayden, que en este libro, El fraude solar, te muestra tablas que los molinos eólicos y las placas solares no pueden dar energía, no pueden competir con las nucleares. Es un absoluto fraude. Las renovables son carísimas, hay energía libre, la atómica es segura y no emite CO2. Las placas solares las limpian con una cosa que se llama terminol, que emite CO2. Los famosos molinicos eólicos que nos vende Zapatero funcionan con electricidad, la gente no lo sabe. Si funcionan con electricidad, están conectados con la electricidad, además colapsan las casas cercanas y meten muchísimo ruido, matan a los animales. Lovelock, que es el de la teoría de Gaia, le pusieron unos molinos de estos a lo de su casa y se pasó a las nucleares. Es un superpufo eugenista. Esta gente lo que quiere es que no se desarrolle el tercer mundo. Quieren que vayas a Etiopía y que esos etíopes se pongan ahí estos molinos que valen además carísimos, que algo les deben a los molinos. No quieren que usen carbón, quieren reducir la población, son eugenistas, como Maurice Strong. Esto es la Antártida, bate récord de hielo, datos científicos, Davy, 2005. Yo todo lo que digo es irrefutable, nadie me puede refutar nada. En cambio, los calentólogos se basan en mentiras, en modelos matemáticos. Esto es la foto de la Antártida, una estación de Vostok que se enterró por la nieve, bate todos los récords de hielo. ¿Deshielo? Glaciares. Es mentira eso que se deshielan los glaciares. ¿Quién mide los glaciares? La ONU. Es decir, el IPCC es el organismo que mide los glaciares. Y solo miden 30 en 9 zonas y que se deshielan. Hay 160.000 glaciares en la Tierra y la mayoría están creciendo, como el Perito Moreno está creciendo, el mayor de Patagonia, el Lambert, el mayor de la Antártida. Bueno, los de los glaciares es otro timo. Deshielo de la Antártida. Solo se deshiela esta parte que veis aquí, que está fuera del Polo Sur. El resto aumenta hielo, bate récords de hielo. Deshielo. Polyakov ha dicho que el deshielo del Ártico es natural por los cambios en la presión atmosférica de los vientos. Tomac ha dicho que el deshielo de la Antártida es natural por los cambios en los vientos atmosféricos. Johannesen et al. En 2005 hizo un estudio en Science que demostró que el Groenlandia se está enfriando. ¿A qué esto nunca lo habéis oído en televisión? Porque solo os dicen mentiras. Esto es ciencia, son estudios científicos, referencias científicas. El calentón global es una religión, es fundamentalismo carbónico, religión. Le echan la culpa de todos los males de la Tierra al CO2. Este es el dueño de Prisa, Juan Luis Cebrián, ¿no? ¿Sabíais que era del Club de Roma? El Club de Roma es una organización eugenista de Illuminatis que quieren reducir la población, que tienen planes para lanzar chemtrails, para envenenar el agua, para instaurar una dictadura mundial. Y es el dueño del país, el que da las órdenes en el país. Por eso os dan esta información tergiversada. ¿La gente sabía que era del Club de Roma? No, pues yo os lo digo ahora, ya lo sabéis. El mundo, el país, el público son repetidores de propaganda, repiten la propaganda de la ONU, no son periodistas, son repetidores de propaganda, como Gustavo Catalán, del Mundo, El Inmundo, Alicia Rivera y Rafael Méndez, del País, el PIS de Bilderberg, que llamo yo, Manuel Ansede, de Público. Ellos tenían planeado que se iban a inventar una amenaza del clima ya en 1963. En el informe Iron Mountain decidieron en una reunión, estos Illuminatis que controlan el mundo, que había que crear una amenaza para formar un gobierno mundial y para inventarse nuevos impuestos. El Club de Roma, en 1991, hizo un informe que decían que el cambio climático tenía que ser un enemigo necesario. ¿Este quién es? Un Rothschild. David de Rothschild. El calentón global, todo este miedo que nos quiere meter, es igual a impuestos. Nos quieren crear un impuesto de carbono por respirar. Quieren crear impuestos hasta para los gases de las vacas. Es así, esto es cierto. Quieren crear un gobierno mundial con todo esto del calentón global. Fijaros lo que tienen ellos planeado. Y este Rothschild es una de las principales familias banqueras del mundo.
El CO2, las tazas de tal magnitud que lo venden como si fueran coliflores. Se vende el CO2. ¿Quién controla el mercado de CO2? En acciones, en derivados. Los Rocha y la Australia. Fijaros quién lo controla. Fijaros quién está detrás de toda esta estafa. Este que sale aquí es Paul Ehrlich. Es el asesor de Al Gore. Es otro eugenista ecologista fanático. Dijo que el mundo se acababa en los 80. Y Jack Fresco, de Proyecto Venus de Zegis, dijo lo mismo, que en el 81 se acababa el mundo y nos quieren vender renovables. Siempre detrás de esto te quieren vender algo y que pagues impuestos. Este es John P. Holdren, es asesor de Zapatero, Zetapedo, como digo yo. Es el jefe de la AAS, la sociedad de la Academia de Ciencias que controla la revista Science. Y este señor, una de las cosas que dice es que hay que hacer abortos forzados, que hay que envenenar los alimentos. Y es el asesor de Obama, ese es el asesor de Zapatero, el que controla la revista Science. Pues imaginaros la información que nos están dando, imaginaros quién está detrás. Un señor que dice que hay que envenenar los alimentos. Esta es una niña de 15 años que hizo un artículo desmontando la teoría de Al Gore. Y Al Gore puso anuncios pornográficos de la niña en Internet. Una niña de 15 años, esto lo ve hasta un niño de 15 años y de 7 años, que es todo un cuento chino. Este es un informe por lo que Zapatero da miles de millones para el calentón global. Lo hace Stern, del Banco Mundial, es un economista, ¿no? Y te dice que el CO2 de la Tierra son 400 partes por millón. Este es un informe por el que nos sacan miles de millones al año a todos los españoles. Todos los que estáis sentados aquí sois los que pagáis las cumbres de esta gente. Pues mira, 430 es un error. El CO2 son 382 partes por millón. Hasta esto es mentira, es burdo. Es una estafa burda. Lehman Brothers, el banco que quebró en Estados Unidos, era el banco calentólogo. Los que nos anunciaban que si no damos dinero, el mundo se va a acabar. Quebró. Ellos quebraron. En la Edad Media hacía más calor, el calentamiento era mayor que ahora, se cultivaba la vid en Inglaterra. Esto quiere decir que el calentamiento que tenemos ahora es natural, ya lo hubo antes. ¿Qué industrias había en la Edad Media? Marte se calienta. ¿Qué industria calienta a los marcianos? Marte se calienta a 0,6 grados. ¿Por qué no va Greenpeace a hacer una campaña y a Marte? ¿Qué petrolífera contamina en Marte? Ninguna. El calentamiento es natural y mínimo. Esto es un tuneo de John Cobra, el chaval este que salió en la televisión y que montó un escándalo hace poco. Obsceno, ¿no? Pero es que esta teoría es obscenidad. Zapatero más calentón es igual a robo. Nos están robando. Es una obscenidad todo esto. Nos roban con la gripe cerda, con el IVA, con Afganistán, con el calentón. Y todo ese dinero lo pagamos todos nosotros. Esto es obscenidad, no lo que hizo John Cobra. Este es el anterior interglacial. Interglacial es donde estamos ahora, una época cálida de 10.000 años, que está acabando, y cuando acaba el interglacial llega una glaciación. El anterior interglacial se llamaba Emiense. Fijaros, había más calor y menos CO2. Fijaros, que no hay relación entre el CO2 y el calor. Esto es una gráfica, esto es ciencia. No es un modelo matemático como usan los calentólogos. En la época de los dinosaurios había 6.000 partes por millón, ahora 385 partes por millón. ¿Quién contaminaba? ¿Quién calentaba? ¿Había algún problema en la Tierra? No. Teníamos un clima paradisíaco entonces, cuando no había hielo en los polos, entonces no había hielo en los polos y teníamos un clima muy suave, muy tranquilo. El CO2 es vida, es la comida de las plantas. El oxígeno nació del CO2. Todos tenemos CO2 en el cuerpo. Si nos quitan el CO2, entramos en coma. Lo necesitamos para la digestión, para los riñones. CO2 es vida. El vapor de agua es el mayor gas invernadero, el 95%, no el CO2. El CO2 representa, de los gases invernaderos históricos, el 0,0022%. Estudio de Kilyuk and Chillingar, 2006. Esto es ciencia, no mentiras de deshielo. El CO2 humano dicen que es 6.000 millones de toneladas al año, ¿no? Pero al final el océano lo absorbe y queda 1.500, ¿no?
el CO2 de las que emiten las industrias, ¿no? Pues fijaros, al respirar emitimos nosotros 2.500 millones de toneladas de año, de toneladas al año. Es decir, al respirar emitimos más CO2 que las industrias. Ahora yo estoy emitiendo 50.000 partes por millón al respirar. ¿Y vosotros? ¿Alguien se está muriendo? ¿Alguien se está contaminando? No. El CO2 no es peligroso. Es propaganda. Esto es otra prueba irrefutable ya. Estos son los niveles de CO2 y la temperatura. Mirad, ahora estamos aquí. La temperatura media global es esto azul. Y esto es el CO2. Fijaros, estamos en los niveles más bajos de la historia de la humanidad. Y nos quieren asustar ahora que va a pasar algo, los niveles más bajos. Y fijaros otra cosa, no coinciden ni la temperatura ni el CO2, no tiene nada que ver que suba o baje el CO2, no hay relación directa, mirad. Ciencia. Pero mientras tanto, algo está pasando en el clima. Hay muchas tormentas anómalas, tornados, enfriamientos, pero no por el calentón, sino porque se está acercando una glaciación. Barcelona 2010, el mundo se congeló. Esta ciudad estuvo colapsada varios días, sin electricidad. Y Washington, tuvieron que cerrar la Casa Blanca. El edificio de la ONU de Washington lo tuvieron que cerrar también. Este era uno de los jefes del IPCC. El IPCC es, os he dicho, la organización de la ONU que nos asustan con el calentamiento y nos piden dinero. Nos piden 300.000 millones de euros al año, pagado de los impuestos, del impuesto de todos los que estáis aquí sentados. Pues este dijo, el IPCC es ciencia podrida, Vincent Evans. Este es el que inventó el software para medir el CO2 en el mundo, es un australiano, ¿no? Pues dice que esto es una estafa, ha concluido. Lo que dice el IPCC también se salió, es una estafa, ha dicho. Este es uno de los premios Nobel del IPCC, porque encima aquí, a Al Gore, a los premios Nobel, encima aquí te dan un premio. Los estafadores siempre encima les premian, ¿no? Pues dice, los informes del IPCC son falsos. Richard Toll, otro científico muy famoso, Christensen, el Sol es el culpable del calentamiento, no el CO2. Otro científico, Dyson, un historiador del clima, los modelos no describen el mundo real, porque los calentólogos os he dicho que se basan en modelos matemáticos, modelos informáticos que ellos que se inventan y te sale un resultado, pero es una especulación. Claudia Alegre, este fue ministro en Francia. El calentamiento es una estafa, su causa es desconocida, dice. Doctor Shunichi Akasofu, estudia el Ártico no se calienta por CO2. Profesor Tom Segalstad, los geólogos saben que las tesis del IPCC son erróneas. Este es un científico muy famoso, Ichiki, descubridor de la antimateria, dice que los modelos del IPCC son inválidos. David Bromwich, la Antártida no se calienta, bate récord de hielo. Edward Webman, Academia de Ciencias, el IPCC es un fraude. Chris Lansey, del IPCC, este es el que medía los huracanes. También sabéis que os asustan que han aumentado los huracanes, te decían un año. Luego ya no hay huracanes, ¿por qué? Si seguimos con el calentón, ¿por qué no hay huracanes? Este es el que hacía los estudios de los huracanes y se salió también, porque le manipulaban los estudios. Doctor Paul Reiter, manipulaban los informes del IPCC. Este es un experto en enfermedades infecciosas, que también te dicen que el calentamiento va a aumentar la malaria. Otra mentira. Este es del IPCC. Mohib Latif. Pues bueno, ha dejado el IPCC y ahora dice que llega una miniera glacial de 30 años. ¿Dónde había oído yo eso? Peck ha hecho un estudio que dice que el CO2 ha disminuido. Hasta que el CO2 ha subido es mentira. Hasta eso lo manipulan. El CO2 ha disminuido. En los años 40 hicieron mediciones, que esto se mide en el Ártico, en los registros de hielo, y ahora tenemos 382 partes de millón y encontraban 400, 500, hace 40 años. Esta es Hillary Clinton. Y este es Peter Paul, un productor de Hollywood, millonario. Pongo esto como un ejemplo de lo que está detrás, ¿no? Pues fijaros, este productor le donó 2 millones a Hillary Clinton y Al Gore. Y se lo robaron. Y le dijeron que no le conocían. Fijaros que ella es millonaria, ella es multimillonaria, pero pierden el tiempo en robarle 2 millones a este señor. Y luego le metieron en la cárcel. Esto es público, hay un vídeo en internet con más de 6 millones de visitas. Al Gore y Clinton, fijaros quién está detrás de todo esto. Ladrones, estafadores, corruptos.
NOR, estudio en 2010, el CO2 lleva 150 años sin subir. Y están todo el día pidiéndonos impuestos para renovables, para luchar contra el calentón global. Hace 70.000 años en Groenlandia pasó un evento que se llama evento DO19. La temperatura de la Tierra en Groenlandia, en esa zona, subió 16 grados. No pasó nada. La temperatura ha subido ahora a medio grado, con lo que nos asustan, para que veáis que no tiene ningún peligro. Y esta es otra prueba de algodón definitiva. Solo esto ya desmonta el calentón global. En los años 40-70 el CO2 subía, fijaros cómo sube, ¿no? Pues hubo un enfriamiento. La Tierra, si el CO2 nos calienta, ¿por qué pasó esto? Ya está, rebatido. Esto es irrefutable. Hay otra cosa, cuanto más sube el CO2, al llegar a un cierto nivel ya no tiene ningún efecto. Con los dinosaurios teníamos un paraíso sin hielo en los polos y mucho CO2. Fijaros, mira, al principio el CO2 sube mucho, fijaros las primeras 20 partes por millón. Pero cuando vas al final, ahora estamos aquí, ya no asciende. Esto es un estudio de David Archibald. Fijaros que es todo mentira, punto por punto, todo se puede rebatir científicamente. La parida del calentón no cumple otras dos cosas, esto es más complejo, el principio de Hotel de emisiones de CO2 y la ley de Stefan Boltzmann sobre radiaciones térmicas. Esto lo he explicado en un artículo con fórmulas matemáticas que no viene al caso extenderse aquí. El calentón no cumple nada, es una monstruosidad. No cumple la ley del sentido común, porque el CO2 no es tóxico. Loutre demostró en el 2000 que el CO2 no explicaba los cambios glaciales e interglaciales. Sin embargo, Al Gore está todo el día en la televisión asustándonos. Hay libros sobre las mentiras de Al Gore. El libro de Floyd Brown, The Life and Lies of Al Gore. Le acusan de drogata, satánico, mentiroso. David Icke, de satánico. Al Gore encarceló a un inquilino porque tenía un problema con el olor del váter, que le pagaba 400 euros, y se molestó en encarcelar, para que veáis la mezquindad de esta gente, para que veáis qué tipo de gente, que son multimillonarios. Esto es otro dato público. Y además, ya os dije, le robó 2 millones a Peter Paul y luego le metieron a la cárcel. Este es Al Gore cuando vino aquí a España, en la reunión de Sevilla, que salió en los periódicos que iba a educar a 200 evangelistas. Este es uno de los evangelistas, David Hurtado, ¿no? Y le estaba contando aquí que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y no sé qué. Y Al Gore le está mirando como diciendo, pero si yo he venido aquí a tomaros el pelo, es lo que le está diciendo esta foto. El propio evangelista de Al Gore dice que todo es una estafa. Vázquez Figueroa, que estuvo en estas reuniones también, y El País y todos los periódicos nos bombardeaban, que iban a luchar contra el clima y lo que te dicen siempre. Bueno, esto se me ha colado. Vaya. Pues no, era una broma. Este es el único calentón que hay en la Tierra. Este, además, este es el último modelo de bikinis que sale este año. Esto es nuevo. Fijaros qué modelos tan alucinantes. Este calentón sí es lo único que existe. Lo demás es una auténtica chaladura. Este es el calentón, ¿veis? ¿Veis cómo va evolucionando el clima? Se va calentando. Esto, no lo que nos cuentan los medios cada día. Bueno, esto es serio, esto no es otro chiste, ¿eh? Con nuestro dinero, estos científicos, les damos miles de millones. Hay estudios que dicen que el CO2 y el aumento de CO2 aumenta la diarrea, el terrorismo, el frío y el calor, el sexo y el tamaño de los pechos. Hay un estudio que dice eso. En mi blog sale el artículo y esto es público. Fijaros a los niveles de ridiculez que estamos llegando. Dicen que también que aumenta la sexualidad de los gatos, de las ardillas, que les pone más cachondos. Esto es verdad. Hay estudios para esto, pagados por nosotros. Que aumenta el SIDA, las piedras al riñón, más bebés, montañas menores y montañas mayores. Dicen que el calentón aumenta el insomnio, piedras al riñón, estrés, suicidio, circuncisión, más quema de brujas. Esto es real, no es un chiste. Muerte del lago Ness. Hay un estudio que dice que el calentón global ha provocado la muerte del lago Ness y merma del cerebro. Y el CO2 no tiene relación con la temperatura, según un estudio de Volkov, que lo estudió en miles de años.
Y además, la contaminación hace que las tierras sean más fértiles, según un estudio de Melillo de 1993. Y además, otra cosa alucinante. Los combustibles fósiles reducen el CO2, según un estudio de Bailey de 2005. Y al reducir el CO2, la Tierra se calienta, según un estudio de Andrea de 2005, de Science. El calentón te dicen que causa mala educación, estrés de ranas con 3 cabezas, amebas come sexos, canibalismo, copos de maíz asesinos, mejor y menos cerveza, alcoholismo, beber menos, uvas agrias, casas de pan de jengibre, menos casas de pan de jengibre. Hay estudios científicos publicados en prestigiosas revistas diciendo estas cosas. Hiedras venenosas, más y menos hábitats, abejas bailarinas, desigualdad, pobreza, ovejas más chicas, ballenas más chicas, estampidas de leones marinos, ataques de pumas, tiburones y tigres, viudedad en tigres, días más cortos, días más largos, que la Tierra gire más evolución. Esto quiere decir que echan la culpa de todo al calentón. Fijaros, olas más rápidas, volcanes, sismos, guerras, África, derribo, aviones, granjeros más ricos, granjeros más pobres, inviernos más fríos, invasión de polilla al vampiro, delincuencia medusa, invasión de rayas asesinas, más hielo, menos hielo, era glacial, hasta llegan a decir que el calentamiento va a producir una era glacial, más viento, huracanes, peces. Esto es el alcocornazo. Igual la culpa era del calentón también. Cualquier día te sale un estudio que nos lo dice. Provoca invasión de ostras gigantes, libertad, fascismo, muerte, salinidad, fin del mundo, deshielo ártico. En 2008 dijeron que el Ártico se iba a deshielar. No pasó. Cualquier día la separación de la Pantoja también, el calentón. No habla, vomita, es rico, tiene jet, consume 20 veces más que el americano medio, es eugenista. Este es Michael Crichton, que se ha muerto hace poco. El autor de Parque Jurásico escribió un libro sobre esto, sobre la estafa del calentamiento, que lo llamaba estado de miedo. Fijaros, nos quieren tener en estado de miedo. Y los modelos son pajas mentales, en los que se basan estos señores, hechas en un ordenador, son videojuegos que hacen ellos, y con eso nos piden dinero. Esto nos va a afectar a todos, pues es la nube de Islandia, que igual ahora está cerrado el aeropuerto de Barcelona, creo, ¿no? Pues, ¿quién hace estos estudios que te dicen que la ceniza del volcán impide a los aviones volar? Pues el Met Office, calentólogos son los que hacen estos estudios. Es mentira, no hay ningún peligro tampoco. Pues es el Met Office el que hace eso. Igual yo me tengo que quedar aquí el lunes por eso, porque esto lo dice. El agujero de ozono es otro bochorno global. Es porno gore, es natural. Hay pruebas de la era glacial. Fijaros cómo las manchas solares, el chico ese se ha ido porque como no tenía argumentos ha tenido que ir. Pues mira, no, es la verdad, eso es fanatismo. Mira, relación entre manchas solares y temperaturas, estrecha relación, aquí está, demostrado. Esto es otro gráfico que muestra que llega una glaciación. Se basa en el volumen de hielo, ¿no? Cuando llega al tope, aquí, la Tierra se entra en glaciación. Estos son miles de años, ¿veis? Tope, glaciación, tope, enfriamiento, tope, y ahora estamos aquí. Fijaros, entonces ahora toca esto. Esto está hecho por la Universidad de Columbia. Kabibulo Abdusamatov, una autoridad mundial, director de la Estación Espacial Internacional, dijo en 2006, llega una edad de hielo, lo que yo dije en mi libro en 2005. Kary Mullis, premio Nobel, llega una era glacial. Él dice que el SIDA es igual que el calentón y el VIH igual que el CO2. Nos asustan con lo mismo, son lo mismo, yo digo lo mismo también. Hay montones de científicos que dicen que llega una glaciación. Ahora os voy a enseñar unos cuantos. Mike Lockwood, Zbigniew Jaworowski dice: la civilización occidental será barrida por el hielo. Es uno de los principales glaciólogos. Doctor Robert Gagosian, director del JOI. Estos son los que encontraron el Titanic, un estudio, un instituto oceánico. Dice que llega una edad de hielo. Exclusiva, en mi libro me dijo a mí Broecker, el que descubrió la circulación termosalina, que si se corta llega una glaciación, dice que en 100 años se parará la corriente del Golfo, que será antes, pero hasta ellos mismos lo dicen, ¿eh? Quiere decir que nuestros hijos ya van a ver una glaciación o se va a ver antes. Esta es la corriente que descubrió Broecker. Es el argumento de la película del día de mañana. El agua salada, el agua del deshielo hace que esta corriente se corte.
Y esto es lo que nos calienta aquí, en Europa, en Nueva York. Cuando esto se corta, llega una glaciación automáticamente. Las dos últimas fueron por esto. Esto es un científico muy famoso, Siegfried Hoyle, el que inventó el término de Big Bang. La glaciación es la mayor amenaza de la Tierra. Lawrence Solomon, el calentamiento es una estafa, llega una glaciación. Theodore Landseis, un experto solar, que se murió en 2004, dice que llega una mini era glacial hacia el 2030, que hay un mínimo solar, que se llama mínimo de Gleisberg. Fijaros las predicciones de los calentólogos, se olvidan que el Sol existe, que es natural. Este es de la Organización Meteorológica Mundial, el presidente en Latinoamérica, dice que llega una era de hielo, ¿a que nunca lo habéis visto en el telediario? No, os ocultan la información. Liu Bixing, un experto ruso, que nos vamos a enfriar, que era el mar, llega la de hielo, este es del calentólogo, este decía en los 70 que nos estábamos enfriando, este es un científico español muy famoso, Millán, toca una era de hielo. Ruiz de Elvira es el Al Gore español, él mismo ha dicho que puede llegar una era de hielo por CO2. Ruth Curry del HUI, un instituto muy importante, hay peligro de glacial en la corriente del Golfo. Y Kramasingh es un astrónomo muy famoso, que era discípulo de Siegfried Hoyle, y dice que llega polvo cometario y eso hace que la Tierra se enfríe, una era glacial, una nube de cometas que se está acercando a la Tierra. La NASA lo confirma. Este es otro oficialista que lo confirma, Bailarón. Podría llegar el día de mañana, hasta ellos lo dicen. El Pentágono hizo un informe en 2004 que dice que hay peligro de glaciación, un informe del Pentágono, de SWAR. Hay montones de científicos que lo dicen. Gerald Bond, que el calentamiento es una estafa. Neurólogos, William Smith, el clima será como en Siberia. Conway, se ha iniciado la fase reversa hacia el frío. Eisenhower, era glacial en 5, 10 o 50 años, dice. Gerald Dickens, el mundo podría cambiar a era de hielo. John Grieving, este es muy famoso, era editor de Nature. La era glacial podría llegar mañana. Hay montones y montones y montones de científicos aquí. Richard, Peter Clark, Europa se podría congelar. Dr. Terrence Joyce, montones. Richard Stone, William Curry. Hasta el gato predice una glaciación, pero los medios de defecación masiva lo ocultan. Este es del IPCC, el que se inventó lo del agujero de ozono. Mario Molina, él mismo dijo en Bilbao que llega una glaciación. Fijaros cómo se preparan. Esto salió en EFE este año. Es un mexicano, científico mexicano, Víctor Manuel Velasco. Dice que llega una mini era glacial. Espía de la NSA, Bill Cooper, muy famoso. Dice que desde los 70 sabían que llegaba una edad de hielo. Un astronauta, Philip Chapman, de la NASA. Siento aguaros la fiesta, pero llega una era glacial. Esto nunca lo dicen los medios, siempre lo están diciendo lo contrario, que hay muchos científicos que dicen que se calienta. Y todos los que estoy citando y ahora, ¿qué? ¿Estos por qué no existen? Más, hay montones. Pierre Jutra, la Tierra se enfría. Alfred Vidal Madja, Vladimir Parr, era glacial en 5 o 50 años. Henry Tenekes, el destino final de nuestra era es una era glacial. Rowling, debería estar ya inmersa la Tierra en una era glacial. Jagger, Lamb, este además es el historiador del clima más famoso. Él dice que cuando llega glaciación hay inundaciones. Fijaros, y frío anormal, y el clima está como loco. Corrimientos de tierra, justo lo que está pasando ahora. Fijaros en 2010, un Armagedón de nieve. Obama tuvo que cerrar la Casa Blanca y la ONU también. Fijaros el hielo aquí en el 1997. Mirad, fijaros cómo está en 2010. Dato científico. Fijaros, toda la Tierra congelada. Otros, lo dicen montones. David Bellamy, David Archibald. En cambio, Zapatero lo que nos está haciendo es una estafa, un robo de incompetencia. Con todos los datos científicos que estoy dando aquí, esta gente nos está hundiendo. Hay montones de científicos, lo voy a pasar rápido para no aburrir, pero los del IPCC son 2.500 y en realidad cuentan solo unos 10. En cambio hay 35.000 científicos que se oponen a la teoría oficial. Hay una organización que se llama OISN-OR, el proyecto de Oregón. Botín, esto el CO2 se vende en los bancos, en los parqués bursátiles. Botín se forra con esto. El PSOE y el PP nos metieron en Kioto los dos. Mueve 200.000 millones al año. Enfriamiento, otro científico dice que llega enfriamiento, Corby. Esta es la mayor consultora de marketing del mundo. Pues ya vende un informe que vale como 2.000 euros, que llega a una glaciación. Market Research. Hay montones. Para no abrumar,
Los paso, pero hay todavía montones de científicos que lo dicen. Este es el que estudia el Sol, el SOHO, que es lo que hablábamos antes de las manchas solares. Dice que hay una bajada de temperaturas de 50 años. Nos enfriaremos para los próximos 15 años. David Delay. Richard Alley, lo mismo. Buque, otro. Los monitores de temperaturas informan de un enfriamiento. Y así más. Y más. Fijaros cómo aumenta la nieve. Esto es el Monte Baker en Estados Unidos. Fijaros aquí un hombre, mira cómo aumenta la nieve. Y están pasando muchos signos en la Tierra que indican que algo gordo puede ocurrir. Por ejemplo, las abejas están desapareciendo, porque son las primeras en detectar los cambios climáticos. Como hemos dicho que la teoría oficial es una absoluta estafa, algo está pasando. Pues aquí tenéis una prueba de que se está acercando una glaciación. Coinciden los ciclos, los animales lo están notando, los anfibios están desapareciendo, las mariposas están desapareciendo. En cambio, las organizaciones como Greenpeace o WWF son estafas Illuminatis que viven de esto. Los polos magnéticos están cambiando, por eso muchas ballenas se están muriendo, apareciendo en muchas playas. El clima está loco, eso se puede ver. Hay nubes noctilucientes que aparecen en glaciaciones. Hay cambios en flora, fauna, sol, cerebro, rayos cósmicos, sistema solar, polvo cometario. Además, estamos ya en ciclos glaciales. Según los ciclos glaciales, ahora tocaría una glaciación. Cada 100.000 años hay glaciaciones, y la última fue hace 115.000. Los interglaciales duran 10.000 y llevamos 11.000 y pico. Hay un ciclo de 26.000 años que toca una glaciación. Según otro ciclo meteorológico de Wangen-Gears, nos vamos a enfriar. Mínimo de Gleber en 2030. Ciclo Mayesque de corrientes marinas. Todos los ciclos coinciden en lo mismo. Incluso las predicciones, mayas, hopis, sius, hindúes, los aymaras de Bolivia y Perú, dicen que llega una era de hielo, y lo han dicho hace miles de años. Y fijaros lo que está pasando en el clima. Se está produciendo un proceso cósmico en toda la Tierra, un proceso de ascensión. Está pasando algo extraño en la Tierra. Esta foto la ha hecho una chica que se llama Isabel Solchaga, que no sabe dibujar ni pintar, y que la vino esto en trance, que dice que es lo que va a pasar en 2012. Laura Knight, que es una canalizadora, dice que el cinturón fotónico que se acerca en el 2012 a la Tierra, que viene de acción, que va a cambiar la Tierra y producir una glaciación también. Y esto producirá una edad dorada, un salto cualitativo en la Tierra. La glaciación hace que el esfenoides, este hueso que tenemos aquí, cambie, se expanda y el cerebro cambia. Por eso digo que va a venir una mutación. Muchos videntes lo han predicho. Taice, Nostradamus, Queiro, Conan Doyle, Eli Crystal, que llega una glaciación. Anandamurti dijo, se acaba el capitalismo, llega una nueva era glacial. Este ha acertado en muchas predicciones. Y después una exclusiva mundial que doy aquí. Un instituto de Estados Unidos que se llama HAO, High Altitude Observatory, de la Universidad de California, avisa de glaciación y cambios en el sol fortísimos para el 2012. Pero tiene prohibido decírselo a sus empleados. Han dicho que nadie lo diga y que no haya terror en la Tierra, que no se lo cuenten a nadie. Esta es su web, HAO UCAR Edu, High Altitude Observatory. O sea, ellos mismos lo saben y lo ocultan. Y está prohibido que difundan esta información. Estamos en un proceso de cambio hacia una espiral infinita. El hombre va a mutar con la glaciación a Homo super sapiens. Después de cada glaciación, el hombre evolucionó y los animales. Y es lo que va a pasar en el próximo salto evolutivo que vamos a tener. Van a hacer el Homo super sapiens. Va a haber una mutación del ADN que mucha gente está notando ya en los cuerpos y que también está relacionada con la glaciación y los cambios climáticos. Nos espera un cambio global de luz y amor infinito, en donde el hombre percibirá que todo es uno. Nos estamos acercando hacia el punto omega y la glaciación es parte de todo este proceso. Más información tenéis aquí, en mi web. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta.
Sí, siempre se dan esos datos, pero es que los glaciares no los mueve el CO2, sino una cosa que se llama la dinámica del glaciar, que se llama el creeping. Unas veces avanzan y retroceden, es la dinámica de los glaciares, crecer o decrecer. Unos crecen y otros no. Siempre te enseñan uno que decrece y otro que no. Y a veces El Mundo, por ejemplo, te ha enseñado fotos en verano de glaciares que se deshielan, que son de verano, es decir, lo falsifican, diciéndote que se está derritiendo. Ese dato no es significativo. Los datos, además, ¿quién te los da? Los calentólogos. Siempre que veáis un estudio que sale en el telediario, lo hace un experto del IPCC. Siempre te van a vender la misma cosa ellos. ¿Una pregunta más? Ha quedado todo muy claro, Luis Carlos. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por esta visión. Gracias a ti. Y bueno, pues pido un aplauso para Luis Carlos.